Clemente de Alejandría, después de intentar subir, hacer bonds en off y todo quedarse pegado, les voy a contar quién es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, Tito Flavio Clemente, nace cerca del 150 en Roma y muere cerca del 215-217. Algunos creían que era oriundo de Egipto, pero el historiador Eusebio nos narra que en uno de sus libros Clemente cuenta que llegó a Alejandría cerca al 180 cuando estaba cómodo emperador y que se ejercitaba en las escrituras sagradas. ¿Cuándo se hizo sagrado? Cristiano, no lo sabemos. Tal vez en alguno de sus viajes. Lo que sí podemos decir es que venía de una familia adinerada, que recibió una muy buena educación y que algunos han hablado de la erudición y que la denotan más vasta que profunda. Tenía conocimientos en filosofía, pero también nos dicen que fue educado de manera pagana. El helenismo cultural de Clemente de Alejandría es uno de los asideros más importantes para saber que era pagano. Fue discípulo de Panteno en la escuela catequética. En esta escuela duró cerca de 10 años. Después, al morir Panteno, recibe la dirección de esta escuela, una escuela muy importante en escrituras sagradas y en patrística. Allí ejerce hasta que tiene que salir de Alejandría por la persecución que sufrieron los cristianos a causa de Severo por ser condenados y responsables del hambre y de las plagas. Sobre esto escribe Clemente. Muchos mártires son quemados a diario, confinados y decapitados ante nuestros ojos. 202 cerca de esta época lo escribe. A los cristianos se les atribuye esto y Clemente de Alejandría no vuelve a Egipto. Le recibe uno de los más importantes la dirección, que es Orígenes. Circunstancias históricas. Dos procesos importantes de la circunstancia histórica. La diacrónica es un tiempo histórico donde convergen dos pueblos, Grecia y Roma, y también hay un encuentro entre la cultura pagana que viene a integrar elementos judaicos y orientales. El cristianismo había penetrado ya de tal modo las altas esferas de la sociedad alejandrina que había dejado de verse como aquel movimiento de pobres, esclavos, mujeres, niños y letrados, porque habían personas muy importantes letradas como Clemente de Alejandría que ya habían penetrado estas altas esferas y que se movían en un ambiente geográfico y cultural importante. Se mueve en Alejandría, la ciudad conquistada, hecha, importante para Alejandro Magno, y esto nos deja ver que era un centro, un epicentro cultural importantísimo. Encuentran un asidero religioso clarísimo, con unos desafíos muy grandes. ¿Por qué lo encuentran? Porque tienen la necesidad de un Salvador. ¿Dónde está el desafío? Encontrar que este Salvador es único y exclusivo. Y ya lo habían visto con Pablo cuando Pablo se presenta y dice al Dios desconocido. De sus obras importantísimas, tres obras las más importantes: Protépticos, Pedagogos y Estromatas. Aunque algunos dicen que son una trilogía, no fue el propósito de Clemente de Alejandría, pero sí están hechas de tal manera precisa que cada una tiene un componente especial. La primera se denomina exhortación y resulta fabuloso y extraordinario que ver quién exhorta aquí es el mismo Logos, y habla de Logos quien ofrece la salvación. La segunda, Pedagogos, el maestro, quien enseña cada segundo es el maestro. Es un segundo paso donde lo lleva de la mano.
Y la tercera, estromata, el conocimiento, y propone unas enseñanzas más profundas. Hay otros libros donde se recopilan fragmentos y estudios bíblicos de Alejandría, pero estas son las tres obras más importantes. Enseñanzas, tenemos que decir quién lee los escritos con la debida atención. El problema más importante y la preocupación es la salvación. Y nos muestra dos cosas importantes: la voluntad salvífica de Dios, y con otras palabras, que la salvación es el fin último del humano. Da dos verdades necesarias para el pagano. Primera, en la orden de salvación, la existencia de Dios, y la segunda, que Dios es remunerador. Clemente, la razón y la fe se necesitan mutuamente. Introduce, importantísimo, la teoría de inspiración divina, logrando armonizar la filosofía griega con la fe pagana. Es uno de los más importantes promotores del diálogo de la fe y de la razón en la tradición cristiana. Sus escritos, como lo dijimos, son una trilogía. Los más importantes, usa la alegoría frecuentemente en ellas, las pone en práctica diciendo que alivia la memoria del lector, y en cada una de ellas hace convertir al logos en lo más importante. Es obsesionado en decir que siempre hay una voluntad salvífica por Dios, que necesitamos un Salvador, y como lo dijimos, logra compenetrar y armonizar de alguna manera la filosofía y la fe.